de eso quería hablarte. Que se me acaba de ocurrir, no lo tenía apuntado, la verdad. ¿Cuáles son los casos más extremos o más raros que te han pasado al tatuar? A ver, de este tipo de experiencias no ha habido realmente grandes sustos, porque la verdad que estamos muy acostumbrados y mi compañero como yo, el compañero del canal y del estudio, que es el señor Puni, estamos muy acostumbrados ya a tratar con gente que viene muy nerviosa, gente que es primeriza, gente que se desmaya. Si ha habido desmayos, pues eso, a lo mejor a la hora de pagar estar viendo que el tío va a pagar con la tarjeta y no acierta y no acierta y ya verle que está con la mirada perdida y justo ir a agarrarle porque pum, se cae como un tronco. Pero realmente Ostras. son casos que para alguien que no está acostumbrado a lo mejor le impone. A mí me ha pasado que algún cliente se ha desmayado y su acompañante se ha asustado muchísimo Claro. y sin embargo le recuperas y en 5 minutos, 5 o 10 minutos el cliente ya se ha recuperado bien y tan normal, pero sí es verdad que para la gente que no está acostumbrada a eso se llevan un susto grande porque dicen, ¿qué ha pasado? Para el que se desmaya no, porque el que se desmaya ni se entera, se le apagan los fusibles y cuando abre los ojos dice, ¿qué ha pasado? Claro. Es lo que pasa cuando va al médico. O sea, si alguien se desmaya, el médico está acostumbrado, sabe lo que hacer, sabe que no va a Sí, pasar nada. Claro, el que no sabe, pues al final sí se puede llegar a sí, asustar. sí, yo tengo amigos y clientes que son sanitarios y ya sea en el ámbito odontológico o en otras disciplinas de la medicina y les pasa lo mismo, que dicen, sí, sí, esto suele pasar mucho, porque al final este tipo de desmayos es por las emociones fuertes, ya sea porque vienes súper excitado de que te vas a hacer algo o porque vienes con muchísimo miedo. Entonces el problema es ese, que tú cuando vas a empezar a tatuar pinchas la primera vez, ellos que se esperaban que iba a ser algo súper doloroso ven que no es para tanto, que es una molestia y se relajan. Entonces cuando se relajan, ¡pa! Toda la tensión sale y sale por algún lado. De hecho, Garci se mareó. Y yo también. Sí, y tú Es que también. he puesto el ejemplo de otro sitio, pero allí también me mareé un poquito, que me lo dijisteis vosotros. No sé si está Sí. grabado, pero vamos. Pero sí, es normal, o sea que es normal. Pero ya no, ya no sé si es por la presión, porque yo ahí en principio no estaba nervioso, era el tercer tatuaje que me hacía, o el cuarto. Ya, pero aunque tú no te Pero, notes a lo mejor alterado, sí es verdad que sí, de ¿no? forma inconsciente vas a hacer una actividad que no estás acostumbrado a hacer, que aunque te hayas tatuado otras veces no es algo que hagas todas las semanas o todos los días. Entonces es como cuando vas al dentista, aunque estés tranquilo porque llevas yendo toda la vida, es algo que haces muy particularmente en ciertos momentos del año. Entonces cuando vas siempre tienes cierta alteración, Sí, porque no, el sabes dentista es además, que una putada, claro. básicamente. Y además eso, porque sabes lo que te espera, entonces te adelantas un poco a la situación y ya empiezas a pensar, ¿y si me va a doler más que la otra vez? ¿Y si no Sí. lo aguanto? ¿Y si esto? Y al final ese easy, easy, easy es el que te genera mucha tensión. Pero, ¿y el desmayo por bajón de azúcar no puede ser? O sea, por que te baje el azúcar. Sí, claro, o sea, cuando quieras o no, cuando sufrimos tensiones muy fuertes, ya sea por emociones así muy intensas, como hemos dicho, te puede bajar el azúcar, lógicamente. Ah, Por vale, eso que normalmente el azúcar te baja por la tensión. Yo me creía que te los bajaba ni- por el dolor, o, ¿sabes? no, te puede bajar por la tensión también. Los niveles de Vale, azúcar tienen varios factores, pero tú piensas que todo lo que sea llevar al cuerpo a un extremo, como pueda ser eso, estar muy tensionado, sufrir dolor y demás, es un desgaste para tu metabolismo. Entonces, al claro. final, hay gente que incluso viene sin desayunar o porque está nerviosa y entonces no comen nada. Y el problema es eso, que no se dan cuenta que así lo único que haces es venir con el cuerpo debilitado en vez de fortalecido. Por eso siempre he recomendado lo mismo, duerme bien, come bien, tráete algo azucarado, tráete algo para picar si te notas que estás con la pila baja te dé un poco de energía y te notes un poquito más fuerte. El problema es ese, la gente a lo mejor, sobre todo los primerizos, pues por nervios, no duermen bien la noche anterior, no comen ese día y vienen pues como vienen. Entonces dices, vienes sin apenas descansar, en ayunas, Claro. lógicamente al final te va a dar un tabardillo, si es que lo estás Sí buscando. o sí, claro, sí es que, claro, llevas todas las papeletas, ¿no? Como se dice. ¿Cuáles son los tatuajes más locos? Uf, eso tengo hasta vídeos de anécdotas.
¿Sí? Hay tatuajes muy, muy locos. Sí es verdad, yo he tenido tatuajes que, bueno, a lo mejor no se podría decir que sean súper locos, pero tengo compañeros que les han pedido cosas muy, muy raras. Yo, por ejemplo, un tatuaje que tengo una anécdota muy graciosa y que además me gusta mucho siempre recordarla, es un cliente, que son un grupo de amigos que siempre vienen al estudio, que se tatuó el código de barras de unas galletas Oreo. Y es que porque al tío le encantan las galletas. Y la verdad que es Joder. cierto porque cuando viene al estudio siempre viene con las galletas, pero me lo he cruzado en varias ocasiones por Madrid. Y es que el tío siempre le veo con un paquete de galletas Tío, Oreo en sí, la ¿en mano. serio? O sea, Joder. siempre va. Y lo gracioso es que me mandaron un vídeo en el que estaban en un supermercado y le pasaron en plan de coña la pistola por el cuello y Marco. daba en la máquina lo de las galletas Oreo y me quedé flipado. Hostia. Hostia, qué bueno, tío. Sí, sí, Hostia, sí, la gente está eso... muy mal. O sea, es que es fantástica la mente de la gente, tío. A mí me pareció un genio Sí, no, no, sí, sí, porque sí. además me decía, no, es que todos mis amigos y toda la gente dice que esto es una tontería, que para qué me lo hago, pero es que a mí me gustan mucho. Y digo, no, no, sí, está claro, porque es que luego siempre le ves con ellas en la mano, o sea, es imposible verle sin comer una. No, y al final los tatus se hacen para cosas o situaciones que te han pasado, ya sea para recordar o cosas que te gustan y tal. Y si te gustan la Oreo, qué mejor que hacerte un código de barra o la Oreo o lo que sea, claro. Sí, claro, al final los tatuajes mucha gente los utiliza como un diario que llevas en la piel de tus experiencias, Yo, tus aficiones. yo ya en Entonces mi al caso. final, claro, el mío también. O sea, yo la verdad que no me he hecho tatuajes estéticos, que también es muy respetable y hay mucha gente que se los hace por estética. Pero yo la mayoría de mis tatuajes siempre han sido por circunstancias concretas o cosas que me gustan o aficiones que son indispensables en mi vida. Y cuéntanos, alguno más, que no has dicho solo uno, cuéntanos algún caso más loco. Bueno, este ha sido el gracioso. Luego uno que para mí no fue tan gracioso fue, por ejemplo, uno que también he comentado en el canal, de un chico que vino con su novia, ¿no?, a tatuarse la fecha de aniversario. Y el chico venía súper nervioso, pero muy, muy nervioso. Entonces, nada, hicimos el proceso como siempre, le pusimos la plantilla, míratelo en el espejo, ¿te gusta el sitio, te gusta el ángulo? Sí, todo bien. Empezamos a tatuar, todo con normalidad, ¿no? Cuando acabamos de tatuar, bueno, pues míratelo al espejo para que veas cómo ha quedado el resultado y ya te lo tapamos, te explico cómo se cura y demás. Se lo mira en el espejo, ah, qué chulo, qué tal, no sé qué. Y entonces la novia, que había estado toda la sesión con el móvil jugando, no sé si al Candy Crush o algo, y no había prestado atención, se queda súper seria mirando el tatuaje. Y el chico empieza, Cari, ¿qué pasa? Mibi, no sé qué, pero no te gusta, no sé cuántos. Y dice, esa no es nuestra fecha. Y el chico, sí, sí, es nuestra fecha, es de cuando fuimos a tal sitio, que no sé qué. Y dice, no, esa no es nuestra fecha, nosotros no hemos ido a tal sitio. El chico me mira, se empieza a reír y se le debió de escapar, pero porque se debería de haber callado, pero dijo, ahí va, es verdad, esta es la fecha de mi aniversario de mi ex. ¡Hostia, tú! ¿Qué dices? Con los nervios había confundido las fechas y el viaje que Pero había no lo hecho con digas, uno y con tío. otra. Claro, lo dijo, la novia lógicamente entró en raje, se volvió loca y, o sea, fue una situación súper tensa e incómoda porque pasaron de Joder. un silencio tenso que, vamos, se cortaba la tensión con un cuchillo a que la otra le empezó a gritar, a empujar y de todo y a discutir. Y yo no sabía cómo hacer para sacar la pelea a la calle. Decir, por favor, Hombre, me vais a romper primero la... guardar las máquinas que están afiladas y tienen agujas en algún sitio seguro, Sí, ¿no? sí, además se pusieron como súper violentos físicamente. Yo diciendo, me vais a romper la cabina, veo que al final salimos en los telediarios porque os vais a liar a palos aquí. Y esa también fue heavy, se lió un Hostia. pollo interesante en el estudio. De esa ha Joder. sabido, pero luego también tengo historias pues de otros compañeros y todo, desde que le han pedido a uno tatuarse una patata frita o tatuarse por apuestas. La gente, los colegas apuestan cosas absurdas y luego se tatúan cosas aún más absurdas. Entonces hay historias de esas que están graciosas. Vamos, están graciosas para los de fuera, para el que se tatúa no creo que tanto.
Y cuando tú te coges y te haces el tatu y tal, luego, como hemos dicho, hay que curarlo. Hay que tener especial detalle en algunos casos para curarlo, En todos. porque a mí me ha pasado. O sea, yo yo qué sé, por dejadeo, por tener mucho lío y tal, se me ha pasado el curármelo un poco y tal, y me salió una pequeña costra, y esa costra absorbió la tinta, y en ese trocito se quedó Claro. sin tinta. Entonces, hay que tener cuidado. Nosotros siempre, por eso los tatuadores siempre somos tan pesados con el tema de cúratelo bien, haz caso de las indicaciones. Yo siempre les digo a mis clientes lo mismo, el 80% de cómo queda un tatuaje es por la curación, porque de la cabina te has ido con el tatuaje bien. Pero el problema es que hay que ser consciente que es una herida y si no te la curas, aparte de tener una infección o lo que sea, el problema es ese, que puedes tener una pérdida masiva de pigmento en alguna zona o algo y que el tatuaje no quede bien. Y eso hay mucha gente que le pasa, porque todos entendemos que son 15 días, que son un coñazo, que tienes que estar con tu crema, con tus lavados, con cuidados, que sí protegiéndolo, pero realmente es que es algo que vas a llevar de por vida. Entonces, sacrificar por vaguería o dejadez 15 días de tu vida por lo que va a ser más, pues al final supone que te tienes que volver a gastar el dinero, volver a retocártelo, volver a repasarlo, y al final yo creo que es más complicación eso que el curártelo bien. Claro. Y, Además, ahora hay métodos... Dime, dime. sí, no digo que sobre todo los primeros días, que yo no fue porque me lo dejara 2 o 3 días, sino porque a lo mejor desde por la mañana me lo curé por la noche. Y en ese trayecto, de mañana y no por la tarde o tal, ya me salió la costrilla. Claro. Que, Es que que es no es complicado que se vea porque... mucho, pero ya se queda regular. Es que es complicado porque un tatuaje vemos el dibujo, pero realmente es una herida bastante grande, bastante masiva. Es decir, una máquina normal de tatuajes hace 120 punciones por minuto. Entonces un tatuaje de 3 4 horas lleva millones de Ya ves. punciones. O sea, es una herida muy grande. Entonces, es lo que pasa. Sobre todo los primeros 10 días son los críticos. Los primeros 10 días, que es cuando se forma la pielecilla, que es la costra blanda, que es la buena, hasta que se desprende y ya se queda el tatuaje deshidratado pero ya no tiene costra, son los días críticos en los que si no te lo proteges se te puede infectar o se te puede formar la costradura. Y el problema de la costradura es eso, que cuando se despega, a diferencia de la blanda, que es como el pellejito de cuando te has puesto moreno, esa no... Esa se desprende sin arrancar nada, incluso tú te la desprendes al darte crema y no pasa nada. Pero la costradura, cuando se desprende como un raspón en una rodilla, se lleva todo lo que tiene debajo y el problema es que vuelve a abrir la herida y vuelve a expulsar tinta. Entonces siempre somos, yo por lo menos soy muy pesado con los clientes con eso. Que les doy una hojita, se lo explico paso a paso, les recomiendo un vídeo que hice que es la guía definitiva de cómo curar tu tatuaje, que es un vídeo que hice varios vídeos de cómo curarlo y al final hice este vídeo que lo explico todo, explico los pasos, las fases de curación que vas a sentir, porque también hay gente que siente muchas dudas de si es normal o no es normal lo que están viendo, lo que sienten, y en caso de infecciones también cómo actuar para ello. Pero claro, lo principal es que actúes de forma correcta para no tener que Claro. tratar una... Tío, pues súper interesante la entrevista. A ver, Me alegro. ahora yo te diría, y ya para terminar, las dos preguntas que siempre hago. Una es una lección de vida, algo que en tu día a día haces sí o sí, ya sea tatuaje o lo que sea, algo que tú tienes siempre en tu mente y que siempre haces. Y la otra, para ver dónde llegamos con esta formación y tal, ¿a quién me recomiendas para entrevistar? ¿A alguien que te gustaría a ti entrevistar tú o que creas que es interesante para entrevistar? Primero la Vale. primera. Pues algo que hago siempre. Yo estoy constantemente, siempre, siempre, siempre mirando otros artistas de todo tipo de disciplinas para luego aplicarlo a mi trabajo y mejorar. O sea, yo estoy obsesionado con mejorar. Entonces, diariamente siempre tengo el Instagram con fotógrafos, pintores, tatuadores, ilustradores.
siempre intentando absorber y sobre todo cualquier vídeo o cualquier proceso en el que yo pueda desgranar cómo hacen las cosas los demás y poder aplicarlo. Entonces eso es algo que siempre hago, de lunes a lunes siempre estoy con el móvil en la mano mirando cómo trabajan las luces, los colores, otros artistas. Y la fotografía de hecho es algo que me ha ayudado bastante. El aprender fotografía y fijarme en fotógrafos como tú y otros profesionales me ayuda luego mucho a mí a la hora de componer diseños, a cómo entender la luz o la composición, porque creo que en la fotografía es más fácil entender la composición que en el dibujo. Mucho más. Yo, de Entonces, hecho, empecé a hacer dibujos de este acrílico y tal, que te comenté, con acuarela y eso, y tela. O sea, las perspectivas, sobre todo me cuesta las perspectivas, tío, claro, claro, en la fotografía pues te agachas, pum, pero ahí el crearla, buah, es súper los complicado. puntos de Y, fuga y claro, demás, y le sí, sí. coges mucho más precio a la hora de hacer la foto, te fijas más Claro. más Claro, yo importancia. la verdad que como recibí formación académica, yo tengo la carrera en artes y demás, sí estoy familiarizado con las perspectivas, los puntos de fuga y estar siempre con la regla marcando las líneas de guía. Pero sí es verdad que a mí a la hora de tener que hacer una composición con varios personajes, elementos, objetos y demás, luego el aprender fotografía con los 4/3, el tema de la espiral y demás, me ayudó mucho a la hora de luego de diseñar, el aplicar las cosas y cuando las ves así un poco alejado decir, no, esto mejor lo voy a poner en este cuadrante, esto mejor aquí, y al final me ayudó mucho más que solamente el controlar en dibujo de perspectivas, porque ahí Claro, no. claro, todo se complementa al final. Claro, te enseñan a representar las perspectivas con dibujos y líneas, pero luego a la hora de componer diferentes planos no le hacían tanto énfasis, cosa que la fotografía lo veo como todo mucho más visual. Y a la hora de trabajar luces y sombras, siempre recomiendo lo mismo. En fotografía, yo que hago fotografía también, se me nota mogollón el alto contraste. Y es que siempre para aprender a dibujar, tatuar, fotografía, algo, siempre recomiendo a Caravaggio. El claroscuro es algo que a mí me ha influenciado muchísimo y lo que me ayuda, me facilita luego al ver dónde están los negros y los blancos en el tatú. Y luego Interesante. recomendarte. Yo, hablando ahora tanto de dibujo y demás, un artista, por ejemplo, que a mí me gusta mucho cómo explica, cómo aborda todo y que es un artista español que trabaja para Marvel, por ejemplo, y que también tiene un canal de YouTube, te recomendaría a Danny Parker, que en Instagram es Nasirgan. Danny Parker me parece un tío que despunta por la facilidad que tiene para transmitir sus conocimientos y la calidad que tiene con sus dibujos. Pero, o sea, Entonces, tú lo conoces, tienes relación con él, ¿no? no, Vale, no, le sigo, pero vale, no, es que ya me ha pasado. La idea de la recomendación es que de alguna manera me recomiendes para que yo lo entreviste. O sea, que ya tienes que tener vale, una previa relación. 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 Vale, a ver, ¿quién te puedo yo recomendar así de YouTube o de cualquier disciplina? De cualquier disciplina. De todas formas, si no se te viene ahora ninguno, luego más adelante me lo puedes decir, que no pasa nada. Claro, es que yo te puedo recomendar, pero te puedo recomendar gente que yo conozco del tatu, Sí, gente por de ejemplo. la Sí, gente de o la sea, fotografía. que tú veas que es interesante. Lo bueno, lo chulo de las recomendaciones es ver qué me recomiendas. Porque por ejemplo, en tu caso tú eres de fotografía, eres de tatu, eres de dibujo, entonces de los tres sectores me podrían mandar a alguien y yo no sé qué me va a mandar. ¿Sabes? Porque es como decir, claro, de tatu yo es que no conozco a nadie. Por ejemplo, ayer, no, el domingo. Hoy es lunes, ¿sí, no? Sí, Pues sí. ayer entrevisté a Marley Koener, que es una mujer que es increíble, una eminencia mundial con el tema subconsciente y tal, una pasada. Y me recomendó a una persona que es súper interesante, pero que sin su recomendación nunca jamás ni de rebote lo hubiera conocido. ¿Te entiendes? El Sí, concepto, por eso es tan chulo el tema este, por ver a ver quién conocemos, porque si yo me pongo, es como en Spotify,
te pones a escuchar música que te gusta y luego tus recomendados que te recomiendan lo que te gusta, nunca sales de ahí. Tiene un círculo, un círculo, un círculo, pero nunca ves lo que hay fuera. Y que en este Claro, caso es para salir a claro. pasar la barrera de Arrecife y ver lo que hay después. Sí, pues eso te puedo recomendar dependiendo del campo en el que quieras entrar, porque de recomendar te puedo recomendar desde tatuadores, youtubers o incluso deportistas también, o sea que A, a lo a- que al- te quieras tú meter. Alguien que tú creas que es interesante. Yo ahí no me puedo meter. Eso es tu propia decisión. Pero bueno, tú me lo puedes decir luego después. Y si me quieres recomendar a varios, yo encantado de la vida. O sea, a mí Vale, genial. pues sí, pues te recomiendo a varios de diferentes campos y ya con eso tú contactas con ellos con el que más te parezca interesante, porque la verdad que como yo me he metido en todos los charcos, sí es verdad que conozco profesionales de diferentes asuntos, porque por ejemplo, como también he estado metido en el deporte, también conozco a gente que es importante dentro del deporte, en algunos deportes, y también a dibujantes y a tatuadores también, claro. O No, sea, pues eso es sí. interesante. Eso es interesante por entrar en otros temas también y tal. La verdad. Pero bueno. Pues genial, tío. Un placer haberte tenido. La verdad que Igualmente. ha sido una entrevista súper entretenida porque aparte pues ya tenemos pues esa amistad y que nos conocemos. Así que ha sido muy agradable y te lo agradezco un montón que hayas Yo estado con también. nosotros. Me alegro de haberla hecho contigo, hombre. Un placer y nada, os digo a todos que en la descripción tendréis información de él y pues todo lo que nos recomiende y todo lo que haya hecho así interesante, te lo tenéis aquí abajo. A mí me gustaría, ya que tiene el vídeo este tan potente, que nos contara un poquito sobre los problemas o sea, los problemas, sí, bueno, que puede tener alguien al tatuarse. ¿Cuáles son los problemas que se puede tener para el que nos oiga o nos vea, pues que no le pase y lo solucione? El problema realmente, si acudes a un estudio profesional, no vas a tener problemas graves ni problemas en cuanto a salud, ya que los estudios profesionales pasamos una serie de inspecciones sanitarias y de controles. En ese caso el problema lo tendrías más si acudes a los pisos, a las casas, que son los tatuajes ilegales, y que ahí sí que hay más problemas de contaminación. Pero luego, hablando de problemas que puedes tener con respecto al tatuaje, pues normalmente antes de tatuarte se te da un consentimiento informado que tienes que firmar y que tienes que leer, y el cual se te informa un poco, ya que el tatuaje no deja de ser pues como en una clínica dental, es un procedimiento que incide en tu cuerpo y hay personas de todo tipo con todo tipo de afecciones. Entonces, por ejemplo, si eres una persona diabética, dependiendo del grado de diabetes, pues a lo mejor sí te puedes permitir un tatuaje grande o no te lo puedes permitir. Si eres una Mm, persona con psoriasis, por ejemplo, que es una afección de la piel bastante severa, pues no es recomendable que te tatúes porque te puedes crear cicatrices. Entonces son ese tipo de problemillas que los artistas pues normalmente informamos al cliente para eso, para tener claro tanto que él puede llevar a cabo la actividad como que se puede hacer de forma segura. guay. ¿Ves? Yo todo eso no tenía ni idea, tío, porque claro, un diabético, eh, ¿cuál es? Porque yo me hice un tatuaje grande en la pierna y fueron 5 horas o algo así. Y el tatuador me dio Coca-Cola para subirme el azúcar. ¿Eso es Sí. correcto? ¿Sí, no? Sí, normalmente en muchos estudios, en el nuestro pasa, siempre tenemos o bebidas azucaradas o productos salados, algo que te suba un poquito la tensión para el tema de que no tengas un síncope, es decir, los desmayos por los nervios, o para que no te baje el azúcar en caso de que tengas el azúcar bajo o tengas problemas de diabetes. Porque también es muy normal eso, la gente cuando se tatúa por primera vez viene súper nerviosa y entonces hay mucha gente que le pasa, que le baja de golpe la tensión o se marean, y todo esto realmente mucha gente piensa que es por el dolor de las agujas, pero realmente es por los nervios que ya traen de por sí. Porque ha Sí. habido gente, lo que me refiero, el síncope vasovagal se llama, que es un desmayo por una emoción fuerte,
por los nervios. Y a mí me ha pasado que antes de preparar Sí. las máquinas, ya el cliente, uy, 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 y para atrás. Me gustaría que con todo lo que hemos tocado nos dijeras qué no hacer antes de hacerte un tatuaje. O sea, ¿es así? Sí, ¿no? Un montón de cosas. Claro, Es, ya hemos tocado varias, pero que nos dieras como ese vídeo que hiciste tú en su día, sí, que es el que de más mí. visitas tiene, ¿no? El de Sí, pues que lo ¿qué cosas reflejara no aquí un hacer poquito. antes de tatuarte? Sí, porque a la gente le preocupa mucho cómo curarse el tatu, qué cosas no deben de hacer, cómo saber si se te ha infectado. O sea, realmente lo que a la gente más le preocupa con el tatuaje es luego la salud de este. Que es muy interesante en contraposición a lo que hablamos antes de lo poco que se preocupan de su propia salud al Sí, tatuarse y pero lo que les también, preocupa. pero también lo mismo, los que gastan poco no se preocuparán tanto. Bueno, ¿Sí? es que luego los que gastan poco al final vienen a los estudios a que les arreglemos los desastres y Sí, entonces bueno, sí se preocupan más. también. Pues a ver, cosas que no hacer. No se debe de beber alcohol, que es algo que hay gente que hace, que se toma un Complicado. chupito, una copa o algo para envalentonarse. No se debe porque es Ah, vale, vasodilatador, vale, vale. sangras. O sea, no se debe beber alcohol antes de tatuarse. Después sí. Ni después. Pues eso seguro que no lo cumple casi nadie, vamos. A ver, el problema es que el alcohol es vasodilatador. Una cerveza no pasa nada. Pero cuando te das un copazo, el problema es que vas a sangrar más. Y entonces es como intentar con un cubo meter agua en una piscina que se está desbordando. Es decir, tú al sangrar más estás expulsando más tinta de la que deberías, con lo cual es más difícil el introducirte tinta porque a su vez estás expulsándola tú. Vale, vale. Y después del tatuaje el problema es el mismo, que como sangras más, la herida tarda más en cerrarse y como tarda más en cerrarse, expulsas más tinta, por lo cual pierdes más. Entonces al final el No te queda tan tatuaje, bien. claro, no te queda tan bien. Aparte de que si vienes bebido puedes tener otros problemas, como hemos hablado, de mareos, de vomitonas y demás. O sea, todos los artistas del tatuaje que trabajan en Ibiza, Magaluf y sitios así de fiesta, que muchas veces no tienen otra alternativa, les ha pasado. Yo tengo una compañera que al final dejó de trabajar en Magaluf en temporada de verano porque decía que en una semana la habían vomitado encima 3 veces. Para que veas. Tía. Entonces, No, y que a ver, entonces, esa gente tan pasada, o sea, tú le tienes que meter la tinta y hacer así, plop. No, tiene que repeler, sí, ¿no? sí, ¿O sí, qué? claro. Tiene que No, y ser. aparte es toda la complicación. Estás tú alterado ya de por sí, entonces no te quedas quieto, no Claro. atiendes a lo que se te dice. Entonces, Claro, lo mismo está esa hablando con el sería de una al lado, recomendación. ¿no? Y diciéndole, ¿qué Claro, pasa? en general no consumir sustancias que te alteren, tampoco drogas, por ejemplo. Hay mucha gente que se fuma su porrillo antes y eso también va muy mal porque el tema es que te baja mucho la tensión y te puedes también desmayar o marear. Y ya te digo, ese tipo de circunstancias, tatuarte mareado no es nada conveniente. Ya No, no no. por la calidad del tatuaje, sino porque lo vas a pasar súper mal. Luego, pues cosas que no debes de hacer, pues lo mismo, callarte cualquier dolencia o afección que tengas. Hay gente que se quiere tatuar y tiene algún tipo de afección y no se la comenta al artista y eso es un problema porque el tatuaje no influye en la salud de las personas de forma crítica, no te va a provocar un paro cardíaco, para que nos hagamos una idea, no te va a matar, pero es como si te vas al dentista que te hagan una limpieza. Molesta, pero no es algo severo. Pero si tú te callas una afección, tú tienes una enfermedad que estás muy delicado de salud o una afección, puedes tener contratiempos. O sea, una persona que, por ejemplo, está muy delicada del corazón y que no es apropiado que pase ciertas tensiones o sufra de taquicardias o cualquier cosa, pues lógicamente ir a tatuarte que vas a tener una tensión nerviosa por el dolor, los nervios y demás, pues no es lo más adecuado, porque lo puedes pasar mal o puedes tener algún contratiempo que genere en que tengas que ir al médico. Entonces ese tipo de cosas yo siempre lo digo, si tenemos cualquier tipo de afección o somos muy alérgicos o cualquier cosa, siempre hay que informar al tatuador.
Porque aunque nosotros lo preguntamos, si es verdad que no somos adivinos. Si tú eres una persona, como yo digo, alérgica a la vida, que le da alergia a un montón de cosas, pues deberías de avisárselo a tu tatuador antes de tatuarte, porque las tintas, aunque pasan un proceso y están fabricadas para no dar reacciones alérgicas, el pigmento no deja de ser algo que tiene una base mineral y vegetal. Para hacer un color necesitas de minerales y hay gente que es alérgica a esos minerales, entonces siempre es mejor que tú avises a tu tatuador y te haga una prueba previa de alergias a que vayas a lo loco, te calles y luego resulte que te pasa cualquier cosa y a ver quién es el responsable. Claro, ¿no? Y si se te... O sea, tú quieres hacerte un tatu y no avisas de que eres alérgica o alérgico para hacértelo. Pero claro, cuando te lo haga, que es algo que no se va tan fácil y aunque se vaya con el láser y tal, no se queda bien. Bueno, en general, si se te infecta por la alergia, que podría pasar, que se te puede quedar mal, ¿no? Aparte ¿O de no? que se te quede mal, te va a dar ciertas afecciones en la piel durante bastante tiempo, que ese es el problema. Ah, vale. Las reacciones alérgicas, lo bueno que tienen, lo fácil, es que yo a los 5 minutos de estar tatuando, la piel se te va a empezar a inflamar, a Vale, hacer vale, un que no es el reactivo. tiempo, vale. Claro, y entonces se va a poder cortar. Esa es una de las dudas que mucha gente tiene, que me escribe y me dice, oye, hace 5 meses que tengo mi tatuaje y ahora se me ha inflamado. ¿Es algún tipo de reacción a la tinta? No. Yo siempre les digo Obviamente. lo mismo. Yo me informé con varios médicos y no, el tema es que el tatuaje, al ser una cicatriz, al ser una herida antigua, cuando estamos expuestos o comemos algo que nos da alergia, si el tatuaje se inflama, nos está haciendo indicador. Es decir, es más fácil ver que tu piel se inflama en un sitio con un tatuaje que en un sitio donde no hay tatuaje, que es más difícil que puedas ver que la piel se inflama en general. Y nos sirve como indicador de estás expuesto a un alérgeno que te está dando reacción. Pero cuando estamos tatuando, a los minutos, igual que una prueba de alergias en el médico, a los minutos, ya sea 5, 10, 15 minutos, te sale el abón, se inflama la piel y hay que cortar. Entonces, para la gente que es muy alérgica, siempre es recomendable hacerse la prueba previa. Que la prueba previa es muy sencilla, consiste en coger una aguja súper fina de tatuaje con un poco de las tintas que se van a utilizar y hacer un puntito. Un puntito que no llega ni a ser del tamaño de un lunar, algo que apenas se ve, es como Sí, una que pequeña entre algo pequita. y ya está. Claro. Exacto. Entonces eso se deja durante 48 horas y en caso de que no haya reacción, sí te puedes tatuar con seguridad. Si te sale el abón, pues hay que buscar de esa tinta, de ese color o de lo que sea, otra marca, otra alternativa que no te dé reacción. Entonces, son casos muy puntuales. O sea, como digo, es para gente que es muy alérgica a muchas Claro, cosas. sí, 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 sí. Sí, que eso normalmente no pasa, vamos. No, no, el 96% de los casos, o sea, yo en 10 años de carrera solo he conocido un caso y no ni siquiera me ha pasado a mí, le pasó a un compañero mío que empezó a tatuar a una persona y el hombro se le empezó a inflamar por una reacción alérgica. En 10 años solo he conocido ese caso en persona. Entonces es complicado, o sea, el porcentaje es muy, muy, muy mínimo. Smoke weed every day.